Ahora Mireia Mas i Bet Companyó, us acercáis? Sí, clar que sí. El meu rellotge? Sí, per si no... No m'ha servit de res perquè no me l'he mirat i no sé el que he trigat. No tenéis el doble, ¿no? Sí. Hola? Sí. Bé, després de... Ai, perdó. Después de esta conferencia tan poética, igual la nuestra no lo es tanto. Porque nosotras vamos a hablar de bioconstrucción. Nos dedicamos a la bioconstrucción, hemos hecho una reforma en bioconstrucción y os la vamos a explicar. Es una reforma en bioconstrucción que el cliente, de hecho, no nos pedía bioconstrucción. Era un amigo, quería arreglarse la casa y nos vino a buscar. Y nosotros le dijimos, bueno, pero lo vamos a hacer en bioconstrucción. Ah, igual. Y lo hicimos, ¿no? Quiero decir que no pedía esto, pero cuando le explicamos los motivos del porqué de la bioconstrucción, no nos dijo que no. Y esto ya nos ha pasado muchas veces. Empiezo a explicar. Esto eran dos casas entre medianeras, que se tenían que convertir en una. Cuando entramos en las casas teníamos claro que eso era derribo, porque estaban muy mal. La parte de fachada de delante, bueno, la parte de atrás había cantidad de construcciones anejas en muy mal estado, vigas de madera por dentro que hacían muy mala pinta. Pero bueno, después pensamos que no, que teníamos que quedarnos esto y fuimos a ver un experto en madera, que es el Carlos Lavernia, que dijo, esto está perfectamente, podéis quedaros con todas las maderas, menos con estas de aquí, que estaban en muy mal estado porque les había entrado agua durante bastante tiempo, estaban podridas, ¿no? Pero bueno, teníamos estos techos con las pinturas, teníamos esta cubierta de madera con las llatas y las rajolas, las rasillas. En realidad los techos fueron un descubrimiento, o sea, aquí Sí, había estaba todo tapado, sí, es verdad. Eran dos casas con cubierta fría, que había en algunas habitaciones el pañuelo, el falso techo de pañuelo, y en algunas ya lo habían tirado y era un falso techo feo. La cimentación era poco profunda, es la que se ve, y había mucho gasto económico en intentar luchar contra las humedades de las paredes. Esto siempre nos hace mucha gracia porque al fin y al cabo esta lucha de los años intentando luchar contra las humedades es inútil y lo único que tienes que hacer es quitarlo todo, ¿no? Pero quitarlo todo a veces es muy difícil. También hicimos un estudio geobiológico. El cliente de entrada tenemos la sensación que no le hizo mucho caso, pero la cosa es que se han ubicado, las camas las tienen bien puestas al final. Aquí el estudio, hay un par de vetas de agua importantes. Aquí donde está el coche hay nudo, veta, Harman, curry, todo junto. Eso fue, bueno, suerte que va el coche aquí. Pero arriba están los niños durmiendo y las camas, que las ubicamos en el mejor sitio posible, ahora también están así. O sea que, bueno, bien, ¿no? Bueno, ¿cómo sanamos el edificio? De entrada es esto. Teniendo en cuenta todos los conceptos que se han hablado antes, ¿no? Que ahora ya no vamos a extendernos. ¿Qué teníamos que hacer? Pues derribar las construcciones anejas que estaban muy mal, que entraba agua por todos los lados, eliminar todos los recubrimientos de paredes y dejar la pared de obra maciza vista, que era bonita, en este caso era una pared bonita, que lo hicimos repicando y chorreando con arena, y eliminar todos los recubrimientos de las vigas de madera que estaban repintadísimas. Y al final, cuando también repicando en este caso no tanto, sino chorreando con arena, pues salió una viga pues muy bonita.
y eliminamos falsos techos. Aquí, bueno, podéis ver después del chorreo, no se ve tan bien aquí como en el ordenador, la parte de agua que ahora ya no se ve porque se ha secado. Al final de la obra esta diferencia ya no se veía, ¿no? La pared la dejamos así, le hicimos un tratamiento con agua de silicato o con silicatos para que no cayera la arenilla que cae y ya está. Otra cosa que hicimos fue limpiar, bueno, aquí este hueco súper grande es la escalera de esta casa porque nos quedamos con la otra, pero si os fijáis la cosa es ir quitando. Normalmente en bioconstrucción nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es quitar cosas, quitar todo aquello que, bueno, que hace que la casa no sea tan sana o sea insalubre, ¿no? Como las humedades que se van paseando por la casa, por aquí y por allá. Esto es fatal, ¿no? Bueno, también la cubierta era muy bonita, pensamos de dejarla así. De entrada queríamos quedarnos con los falsos techos curvados, y continuar con la cubierta fría y poner aislamiento en los falsos techos, pero nos gustó mucho la cubierta, estaba el doble espacio y se podía ver la casa de arriba abajo y nos gustaba cómo quedaba. Bueno, actuaciones, sí. Ahora ya, ¿qué hicimos? De entrada, impermeabilizar y aislar toda la casa, porque le faltaba estanqueidad, le faltaba aislamiento, que eran los problemas que tenía la casa, entraba agua por todas partes. Y impermeabilizamos el suelo, a la solera y el pavimento. El suelo, en una parte lo pudimos levantar mucho y pudimos poner una capa de grava de drenaje. Al final hay si lo pones ahora, ¿sí? Un detalle constructivo. O sea, sería gravas, no me sale, gravas, impermeabilización y solera aislante. En el caso del garaje pusimos armadura de bambú. Fue un experimento porque nadie nos ha explicado cómo se arma una solera con bambú, pero lo hicimos. Confiamos en los que nos han dicho que sí que funciona. Y bueno, como no vive nadie debajo, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Y el cliente, pues no dijo nada tampoco. De hecho, el señor que nos trajo el bambú se perdió porque él buscaba un campo para traer el bambú, no una casa. Entonces se pensaba que era para plantar tomates. Los tomates. No, si quieres hacer un zoom así, una mica del detalle, ¿no? Bueno, aquí el detalle de la cubierta aún está con la... No, hay ventana. Un ventana. No hay ventana. Potser és això. No més. Vale. No hay mano. Vale. A ver, la solera, o sea, cuando pusimos muchas gravas, que es en el otro detalle, gravas para evitar la capilaridad en el suelo, y cuando no podíamos, pues contábamos con la impermeabilización. El suelo, cuando entramos en la casa, estaba bastante mal, o sea que la humedad le había afectado bastante. Por eso insistimos en impermeabilizar y aislar el suelo, porque si no pasa aquello de que la temperatura superficial del suelo es muy baja y siempre tienes sensación de frío, ¿no? O sea, bueno, que no deja de ser como una interior y exterior más, aunque el exterior sea suelo. Bueno, aquí se ve. Aquí teníamos, bueno, la línea que veis debajo, es que o sea, el presupuesto de esta obra era muy pequeño, ¿vale? O sea, teníamos que rehabilitar 190 metros y teníamos para la obra 100.000 euros. O sea, y estaban las casas para tirar, ¿vale? Entonces hablamos con los clientes y les propusimos primero conservar lo máximo que pudiéramos para ahorrar dinero, y también ha sido un trabajo muy bonito como de afinar mucho, ¿no? De ver qué te puedes quedar, de ver qué no, de un trabajo al detalle que ha estado muy bien.
En la planta baja teníamos en la planta baja y en la planta primera teníamos pavimentos de mosaico, un pavimento muy hidráulico. Y los de abajo no teníamos dinero para reventar todo el suelo y rebajar. O sea, aparte de que teníamos el problema de que la cimentación, bueno, ya lo habéis visto antes, en una de las dos casas teníamos una cimentación de 40 centímetros de hondo. Y claro, si nos íbamos para abajo nos metíamos en un berenjenal y decidimos no hacerlo, ¿no? Y tapamos el hidráulico de la planta baja, recrecimos lo que decía Mireia en una de las dos casas, porque las dos casas están desniveladas una respecto de la otra y nos quedaban 2 niveles dentro de la misma vivienda. Tuvimos la suerte de que nos vinieron a medir la radioactividad del pavimento y era muy radioactivo el de la planta baja porque tenía rojos y nos quedamos como más tranquilos. Y ya está, los quitamos y fuera. Aquí esta foto también anécdota, ¿no? Lo interesante, bueno, lo que queríamos explicar aquí no es hemos hecho una casa en bioconstrucción, sino hemos tenido muchos problemas también para hacer la casa en bioconstrucción, ¿no? Que al final estamos muy satisfechas, pero bueno, aquí el paleta tuvo que corrugar el bambú. Pero después me dijo, esto no lo voy a atar con cordel, lo voy a hacer con la brida de plástico, porque ya estoy hasta aquí, ¿no? Y que esto de la bioconstrucción a veces pasan estas cosas. Y claro, bueno, teníamos que aceptar porque el corrugado del bambú aún es un trabajo de chinos, ¿no? De hecho, hemos usado cal hidráulica de mortero en toda la casa, no ha entrado... o hemos intentado de que no entrase ni pegolanes ni cementos grises, que alguno se ha colado, cosa como sea. Y aquí el pavimento es de un gres rojo, en este caso está tratado porque el cliente tenía miedo de que se tacara, ¿no? Se ensuciara. Es curioso porque conseguimos colocar el gres sin tratar en el parking, ¿no? Porque era más barato. Pues le dijimos, póntelo en toda la casa, lo tratas con aceites y ya está. Pero mucho más barato. Mucho más barato. y no, aquí el tratado. Pero también puesto con mortero de cal hidráulica. Aquí, ¿ves? Aquí las paredes ya no se ve tanto la diferencia del color, ¿eh? Carpinterías de madera, eso sí. A la entrada, la ventana esta es la que había, la puerta es la que había, la estanqueidad aún, bueno, se la tenemos que arreglar. Pero aquí las paredes son como hemos dicho antes. Aquí el revestimiento de fachada hemos intentado o hemos experimentado con la pintura de cal, que es muy bonita, está muy bien, pero cuando tienes un fondo irregular de materiales, que es lo que pasó aquí, nos está dando problemas de manchas, que ahora aquí no está manchado porque se ha acabado de hacer, pero si vamos ahora hay algunas manchas y creemos que es que aún está saliendo cosas de debajo. Igual los expertos, ¿no?, nos dicen que la pintura de cal, 6 capas. Bueno, pues 6 capas no llegamos. Aquí se quedaron con 2, ¿no? 6 capas. Es que... Bueno, así que en el interior, como había, bueno, estaban muchas partes enyesadas, tiramos de pintura de cal porque las partes enyesadas... de silicato, porque la pintura de cal con el yeso no nos lo recomendaron. Pero bueno, bien, pinturas al silicato sin problemas. Pavimento hidráulico de arriba sí que lo conservamos y se pulió y ya está. Todas las puertas que había son estas que veis, todas chorreadas y bueno, y después con un tratamiento de aceites naturales, que esto se lo hizo. Todo el tratamiento de la madera lo hizo el propietario. Cada fin de semana estaba allí. Cada fin de semana. Sí, aquí veis en la foto de la derecha que ¿cómo se llaman? Los purticons. Bueno, las contraventanas están mal decapadas. O sea, ellos al principio no tenían muy claro de tratar la madera con elementos naturales, pero después de hacer el decapado de las pinturas que tenían las puertas que daban a la calle, lo vieron clarísimo cuando les dijimos que no tenían que volver a decapar jamás en la vida, sino que solo tenían que
repintar encima con el producto natural y que para la vida, ¿no? Bueno, aquí la foto es para ver que el techo que las vigas estaban muy mal, pues se rehabilitó con madera, ¿no? Madera con madera, no pusimos una viga que las cruzaba ni nada, ¿no? Cuando estas maderas colapsen, ¿no? Si es que están en tan mal estado, pues entrarán en carga las otras y ya está. Y así no tuvimos tampoco que tocar el forjado de arriba, ¿no? Pusimos una viga metálica. Sí, eso sí. Pero es que nos salía un canto con una viga de madera muy grande. No, en madera no podía ser. La derivamos. Sí. Derivada a tierra y ya está. La derivación a tierra también fue un tema guapo, el tema de la toma de tierra, porque nos hizo la prueba de la piqueta cuando la puso el lampista. Después el aparato de medir era de un amigo y cuando se acabó la obra no podía medir la piqueta como estaba y no sabemos si funciona o no funciona, no lo hemos conseguido. Bueno, tendríamos que haber comprado el aparato nosotras y ir allí a medir, no lo hemos hecho. Daba muy bien, pero claro, Sí, daba muy bien, se tiene que volver a medir cuando está todo en funcionamiento, claro. Pero bueno, daba muy bien. Y claro, para una casa de estas dimensiones, me hacéis clavar estas picas de 2,5 metros. Bueno, el tío ens va maleir els ossos. Muy reacio, muy reacio. Aunque hizo la instalación vista, que es lo que pretendíamos, y quedó muy bien, ¿no? Estuvo bien. Sin regatas, porque bueno, sin regatas, no solo por el hecho de que las paredes vistas no les vamos a hacer una regata, que estas paredes son de 15 con el vecino, ya no hay nada más, sino que además era para no hacer regatas. Arriba, que podríamos haber hecho porque va enyesado, tampoco hicimos regatas, todo está visto. Un bioswitch, ¿sabéis? Bueno, hay gente por aquí que supongo que ya sabéis lo que son los bioswitch. Desconector de red que instalas en la CGP y cuando no hay demanda eléctrica lo que haces, sobre todo en las zonas de descanso, deja una corriente muy bajita, creo que son 3 voltios o 6 voltios y no hay ningún campo en las zonas eléctrico, en las zonas de eléctrico ni magnético, en las zonas de descanso. Encara l'està buscant. El lampista no encontró el bioswitch. El tema es que... Esto no lo encuentro. Esto no lo encuentro. Nos desesperamos tanto, lo que nos dejó muy tranquilas es que en las habitaciones habíamos puesto primero la instalación lo más separada posible del cabecero de la cama y 2, principio de precaución, o sea, un enchufe, nada más, o sea, instalación mínima en las habitaciones. El tema de la pasta va muy bien para esto, ¿no? Porque dices, es que la instalación vista nos cuesta mucho dinero, tal, tenemos que recortar, ponemos poca instalación, ya tienes el cuarto donde vas a tener el ordenador y todo lo demás, y allí te pones todos los cables que quieras, y porque no trabajan en casa tampoco esta gente, o sea que allí es de estar poco. Y bueno, nos fue bien, ¿no? Pero bueno, todavía está el señor... Antes hablábamos que la bioelectricidad, ¿no? Las instalaciones compatibles, siempre hablamos del grafito, el cable blindado, las cajas estancas y todo esto, ¿no? Claro, cuando eres pobre, la bioelectricidad es no poner nada. Y funciona bastante bien. No se puede poner. No. O quitar, ¿no? Quitar y ir con la linterna enfrentado. Y ya está. Para leer un libro en la cama, pues... ni bioswitch, ni... ¿no? Y que es también al principio de no gastar, ¿no? No gastar. Vale. ¿Cuánto rato tenemos? Vale, la cubierta. La cubierta, nuestra intención, como ha dicho Mireia, era quedarnos con las bóvedas de pañuelo y ya está, ¿no? Y queríamos aislar por la parte, o sea, aislábamos el falso techo por dentro y dejábamos la cubierta ventilada. Entonces la intención era colocar un aislamiento que pesara muy poquito y íbamos a colocar, no sé si corcho o algodón, dijimos al fin, corcho creo. Corcho granulado, por si alguna vez teníamos algún problema de alguna entrada de agua o lo que fuese, que no se nos estropease.
cubierto por encima con un papel craft para evitar la filtración de aire en el corcho y manteníamos la cubierta ventilada. Teníamos que subir a la cubierta porque había tejas que estaban en mal estado y teníamos que repararlas. Y en cuanto el paleta subió, las vigas estaban bien, pero las alfargías, las llatas, esto hemos tenido que buscarlo, las alfargías estaban en súper mal estado, o sea, estaban podridas. Y las rasillas no se veían mal, pero se rompían, o sea, de viejas se rompían. Entonces, replanteamiento y crash, ¿no?, en la obra, porque, claro, tenemos que hacer la cubierta nueva, ¿vale? Removida de presupuestos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer, dejar, no sé qué, la cubierta es imprescindible para vivir. Nos encontramos con 4 cabezas de viga empotradas en la zona de la cubierta. Bueno, tengo que decir que Mireia y yo nos subimos a la cubierta porque... Sí. Porque el andamio daba miedo. Daba mucho miedo. El tema de las medidas de seguridad en Sí, bioconstrucción. es otro tema. Ni en bioconstrucción ni en la otra. No. Entonces, en estas cabezas lo que nos encontramos cuando destapamos, suerte que destapamos, ¿no? menos mal que santo Dios nos iluminó, ¿eh? y la cubierta se tenía que cambiar porque estas cabezas de viga no las hubiésemos visto, ¿no? Pero eran 4 solo, o sea, ya visto esto ya comprobamos todas y eran 4 que estaban mal y lo que hicimos fue hacer una ménsula para recoger la viga y ya está. Otro problema que tuvimos es que no pusieron pino porque les gustaba más el tablero marino y el tablero marino tiene colas y no sé cuántas cosas más, ¿vale? O sea, claro. Que te dejan hacer bioconstrucción hasta que ellos deciden que no. Hasta que ellos deciden que no, ¿vale? Porque esto es más caro que, no sé, un USB que no sería tan perjudicial o, bueno, no sé, o el pino macizo mismo, ¿no? Pero no... Igualmente un USB contiene formaldehído, Sí. o sea que es como muy difícil también. Claro, el tema de las placas también nos solucionaba mucho el tema económico porque colocar un cadallat de madera pues era más tiempo y encarecía la cubierta, ¿no? Sí, reproducir la cubierta que había era demasiado caro. Era demasiado caro. Y así con tableros pues nos salía mejor de precio. Entonces lo que hicimos fue pasar la cubierta a una cubierta caliente. Nos quedamos solo con uno de los 2 falsos techos de bóveda Por nostalgia a la bóveda, porque sí. no... Y lo que no estaba previsto en la obra, bueno, igual sale después, lo que no estaba previsto, que era dejar la cubierta inclinada a vista, pues al final se quedó vista en las 2 habitaciones que daban a la calle, pues se pudo disfrutar de las vigas de madera y de la cubierta inclinada en la habitación. Estas vigas las lijó y las trató con aceites el cliente. Cada fin de semana allí, tío. Bueno, se tiene que decir que las vigas de la cubierta, como estaban tapadas, no estaban tratadas. O sea, los que nos habíamos encontrado pintadas y repintadas eran las de la planta baja, después tapadas con los falsos techos, pero las de la cubierta estaban en perfecto estado, no habían tenido tratamiento ninguno, o sea que... Entonces, esta foto es del paleta, no es muy buena, porque No. como he dicho, no subimos. Pero sí pusieron todas las capas, entonces lo que hicimos fue colocar el tablero de madera, colocamos la lámina Se ve un poco aquí el papel craft. el papel craft por debajo, el 20 centímetros de aislamiento de algodón. Estas maderas que veis son O sea, forman como unas cajas. sí, unos rastreles que colocamos de 10 por 6 creo que eran, 10 en vertical, 6 en ancho. Los colocamos primero los verticales y después los horizontales para hacer como una pequeña contención para que el algodón no se nos fuera para abajo. Por encima cerramos, ahí está, debería estar antes. Antes, sí. Vale, estos son los rastreles que os digo. Luego se rellena de hormigón, No. de algodón, perdón. Luego encima colocamos unas planchas blandas de fibra de madera de las que están tratadas para que si se mojan no pase nada, que se encadellan. ¿Cómo se llama encadella? Machiembrado. Son machiembradas y entonces te aseguran la estanqueidad al aire por la parte de arriba, lámina impermeable transpirable y encolamos
para no perforar la lámina impermeable, pero bueno, como ya estábamos fuera, pues las llatas pequeñas para colocar las tejas. Las tejas. Y para acabar ya, el tratamiento de las fachadas, bueno, la fachada más que es suroeste, ¿no? La fachada de calle suroeste. Suroeste le da el sol, decidimos no hacer ningún tratamiento de aislamiento porque no llegábamos. Pero la norte sí que era importante aislar porque no era una fachada que tuviera nada de interesante, en mampostería de 3, hay de 30, y esto no hacía nada. Y aquí hicimos un SATE. Sistema SATE, propusimos 6 centímetros de corcho, nos quedamos en 4, pero este era el andamio, el SATE está hecho. Este era el andamio para subir a la cubierta. Ah, el andamio, sí. Aquí empezaron ya con el corcho, a revestir en corcho. O sea, regularizamos toda la fachada, bueno, esta sí la limpiamos y regularizamos toda la fachada con mortero de cal hidráulica. Y aquí el corcho clavado mecánicamente y con un adhesivo ecológico. Marca, ¿se pueden decir marcas? Biocalche. Esto lo hicimos con los de Biocalche porque nos certificaban la fachada y dijimos, mira, ya hemos inventado Pro en esta obra, vamos a certificar algo. Que alguien se responsabilice de algo también, porque, ¿no? Que antes, no sé qué se ha dicho del código técnico, yo creo que está bien porque puedes hacer un poco, dices... No, claro, en rehabilitación... No por saltárselo, sino porque te permite, porque te permite, pues no sé, hacer las pruebas y si demuestras que vas bien, pues vas bien, ¿no? Un poco como con la solera, bueno. Bueno, y en rehabilitación, si la escalera no cumple, no pasa nada. Lo del Garnier, ¿no? O sea, que hacer rehabilitación también te deja como una libertad. No te miras la normativa. Con tanto estrés. Y nada, y fin, ¿no? Aquí la casa acabada, con revoco de cal encima del corcho. Cuando le das al corcho suena vacío y da un poco de mal rollo, pero aísla. Está bien, no se caerá. Sí, no hemos comentado el tema de la calefacción, nos quedamos sin dinero, ¿vale? O sea, ellos decidieron que una de las cosas que recortábamos, por culpa del tema de la cubierta, básicamente, era no poner calefacción, ¿vale? Y nosotras nos acojonamos un poco porque les dijimos, nenes, que os hemos aislado, que sabemos que esto funciona, las carpinterías son buenas, hemos puesto carpinterías nuevas de madera en la fachada de atrás, en la de adelante, ¿no? Porque no daba, o sea, lo que hicimos fue el carpintero reajustarlas, sellarlas lo más que pudimos y poner doble cristal en las carpinterías viejas, pero no pudimos llegar a más. En cambio las del patio sí las pusieron todas nuevas ya y muy buenas carpinterías. No sé qué decía. Bueno, a la calefacción. Total, que pusimos una chimenea, un hogar cerrado, con recirculación de calor y bueno, y han estado todo el invierno divinamente. Antes nos preguntábamos, creo que son 300 euros que se han gastado este invierno, durante todo el invierno en... Sí, me parece que se han gastado esto, ¿no? en biomasa, vaya. Y eso que no pudimos llegar a aislar la fachada suroeste, que si hubiésemos podido también lo habríamos hecho, ¿no? Otro de los temas que tenía esta casa es que tenía mucha inercia dentro. Entonces, la combinación entre lo que le hemos puesto y lo que la casa ya tenía, pues creemos que ha dado un buen resultado. Y no sé, igual, miramos ¿tenemos algo de más de tiempo? Bueno, si os interesa, podemos, no sé, si queréis miramos el detalle constructivo, si no, no, por si tenéis alguna pregunta. No son muy buenos, pero... Bueno, es lo que hay en el proyecto. Ay. Aquí queríamos mantener la estructura de las bóvedas, bueno, la imagen, ¿no? del recuerdo de las bóvedas, dejando la parte enyesada y la parte de obra vista, que nos parecía muy interesante como recuerdo de lo que había sido y también para no tocar más, ¿no?
y el cliente no pudo soportar la situación esta tan rara de dejar aquello allí. Y tuvimos que pintar toda la obra esta de la parte de arriba en blanco, porque esta combinación no... Estaba todo el día, yo, esto lo vais a dejar así, esto se llama así. No, lo pintamos. Esta cubierta es la que pretendíamos tener al principio, ¿no? No sé. ¿Esta? Que es, bueno, lo que os comentaba antes, ¿no? Teníamos la cubierta existente, teníamos los falsos techos. En el caso de la otra habitación era la bóveda existente, pero en este caso teníamos que colocar falsos techos nuevos y aislar por encima del falso techo. Y a lo que fuimos fue a lo que os hemos comentado, ¿no? Que fue trasladar la parte caliente arriba. Después, es que no sé qué más hay, tampoco, no sé si es como muy interesante. No, ¿qué os parece si entramos en el debate y si queréis en concreto preguntarles algún Vale, si detalle, tenéis alguna pregunta o de ¿parece? materiales o lo que sea, pues... Bueno, Carlos ya se vuelve a la mesa, así que ahora os toca a vosotros lo que queráis preguntar, concretar, comentar. ¿Alguien se atreve? ¿Todos sois arquitectos? ¿No? Y es que... ¿Preguntas? Sí. ¿Por aquí? Venga, tú primero. ¿La ves allí? Perdona, no te veo. Sí, por favor, tú primero y luego Sí, no importa. Hola, buenas tardes. Escuchando las diferentes ponencias, saco la conclusión de que está ocurriendo algo con la parte normativa de legislación. Porque claro, si ellas están limpiando lo que es la parte esta existente de la obra, de lo que sobra, ¿no nos deberíamos preguntar si deberíamos limpiar el código técnico para que pudiera ocurrir todo esto? Porque claro, si con Carlos nos habla de que debemos compartir espacio con los animalitos, porque si no se mueren, ¿no? Todo tan sintético, limpiar, que realmente es un proyecto simple de una realidad. Todo lo que son los materiales, realmente si vamos a una bioconstrucción, yo creo que hay que revisar el código técnico para favorecer el bienestar, porque este bienestar de salud también va acompañado del bienestar de la armonía, de la paz. O sea, todo esto está en contradicción total con el código técnico. Y además, solo una cosa con el código técnico, lo que ha llegado a crear con las humedades. O sea, nunca habían habido tantas humedades en las construcciones. El error garrafal de las ventanas, estas ventanas que tenían que tener estas ventilaciones directas del exterior, es un error garrafal. Por lo tanto, habría que, de alguna manera, dirigir un comunicado a los señores que legislan, a ver si es posible realmente limpiar código técnico. Gracias. ¿Quién quiere contestar? Sí. Sí, que Mireia, yo no lo hemos comentado, pero yo creo que es muy importante que nosotros, es decir, el código técnico es una herramienta, ¿vale? Entonces, como arquitectos, lo que tenemos que ser capaces es de entenderlo lo suficiente como para superarlo y que no sea una cruz en nuestro proyecto, sino que sea una herramienta de trabajo. Y al final, vale que esto es una obra de una unifamiliar que tratamos con un particular y que la cosa es más relajada, que soy consciente de ello. Pero el tema de las humedades, por ejemplo, nosotras hasta que no nos formamos y empezamos a entender realmente cómo funciona la construcción y entendimos que los materiales están vivos y funcionan y nos dan una serie de características y somos nosotros mismos los que después aplicando encima otros materiales los perjudicamos y perjudicamos las construcciones,
no fue hasta entonces que empezamos a entender que el código técnico no está tan mal, porque en el fondo te permite hacer lo que tú quieras hacer mientras demuestres que la cosa que haces funciona, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, todo el tema de la higroscopicidad de los materiales, del control de los mohos, de las humedades, de qué utilizamos, de qué no, de qué colocamos y dónde, las famosas barreras de vapor, ¿vale? Todo esto, o sea, nosotras no utilizamos barreras de vapor, y si el código técnico, la única manera de cumplirlo es diciendo que utilizas una barrera de vapor, yo no la voy a colocar, porque sé que esto me va a estropear la construcción, y si coloco esa barrera de vapor voy a tener hongos, y si no la coloco, no, si construyo bien, ¿vale? Entonces, entiendo lo que dices, entiendo que simplificar también nos ayudaría, pero es lo que tenemos. ¿Puedes hacer una obra nueva de este estilo? Puedes. ¿Sí? Puedes. Pues no dudo, pero tendrás que demostrar. Bueno, el código técnico no es una obligación. ¿Quién te dice a ti que tienes que cumplir el código técnico? No. Nos dicen que tenemos que cumplir con el código técnico, pero podemos hacerlo mucho mejor. Y esto nadie nos lo impide. El código técnico no deja de ser como de mínimos, ¿no? Pero si vamos a más, a mejor, a más calidades, el código técnico no llega a esto. Pero bueno, el que firma el proyecto y el que somos responsables del proyecto somos nosotros. No hay nadie más que se responsabilice de esto. Por tanto, también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Si yo me responsabilizo de esta obra, bueno, pues no pongo barrera de vapor. Y ya está. Sí y no. A ver, yo creo que es una opinión personal, cuando hicimos el código técnico, y cuando digo hicimos, también tengo una cierta parte de culpa, en una pequeña parte, copiamos. Que es lo que sabemos hacer en este país, copiar, pero copiamos un poco mal, ¿no? Entonces, a nivel de ventilaciones y tal, todo el tema claro, la sorpresa fue que estamos aquí con unas costumbres, con unos valores que están muy bien para el centro de Europa, por ejemplo, en ventilaciones, ¿no? Pero que llevadas aquí, o sea, mi gran sorpresa primera fue la obsesión de que esto no va a ventilar, cada vez más estanco, la filosofía está bien, si no va a ventilar vamos a tener humedad, tal, no sé qué, hay que hacer rendijas, tal. Pero después, en el momento que haces una prueba de filtraciones en una vivienda de aire, alucinas por un tubo. No hace falta ninguna ventilación, ¿no? Porque es que multiplicamos por 3 o por 4 una obra normal lo que exige el código a nivel de valores. Si tú haces una blower en un edificio normal, las renovaciones que te da, vamos, es que estás súper sobrado de lo que dice. Lo del código técnico, sí y no. A ver, yo tengo la mala costumbre de pasearme de vez en cuando por los juzgados. Entonces, no será obligatorio, pero como no lo cumplas tienes un problema, ¿no? Porque es que te van a pedir eso. Y si no lo cumples, tienes que demostrar muy bien por qué no lo cumples. Y demostrar por qué no lo cumples puede ser complicado y sobre todo costoso. Porque es que a ver quién se atreve a hacer un forjado que no sea estándar, no sé qué, tienes que sus pruebas de carga, sus no sé qué, sus demostraciones, su firma, sí puedes hacer lo que quieras. Está abierto en este sentido, en esto tiene razón, pero a ver, la verdad es que no está pensado el código para hacer bioconstrucción. La verdad es esa, ahí está un poco, y una de los trabajos fines de máster que hacemos en bioconstrucción, hay bastante aquí compañeros que están ahí, que estar a ver cómo hago para poder cumplir el código técnico con ciertas soluciones de bioconstrucción. Sí. Bueno, a mí lo que me gustaría son, respecto al código técnico, dos cosas. Primero, el código técnico no bajó Dios, Yahvé, y se lo dio a Moisés. Estos son los 10 mandamientos para que los cumplas. Es un documento que está completamente abierto a críticas, a transformaciones y a lo que se quiera hacer. En este sentido, por ejemplo, si este Congreso saca una crítica desde el punto de vista de bioconstrucción basada en la experiencia de la gente que ha participado y propone medidas concretas,
Esas unidades concretas se llevan, se evalúan y entran en la posibilidad de cambiarlo, ¿no? El código técnico está hecho, tiene una gran cantidad. Por ejemplo, no sé si sabéis que ahora se está planteando el cambio para... ¿Sabéis que no funciona con la rehabilitación? Bien, el código técnico no va a ser, excepto para la gran rehabilitación, obligatorio de ninguna manera. Va a entrar en un proceso de reaprendizaje en función de cómo haya... O sea, se está transformando toda la visión del código técnico. O sea, ya digo, detrás no está ya están unos señores que trabajan, a los que se les puede dar la vara, y a partir de aquí ir entrando esas cosas. Naturalmente hay que hacerlo con un rigor, hay que justificar, pero poniendo ese rigor. Y lo digo porque la otra cosa es que yo me acuerdo en esta misma sala, años atrás, esto lleno de arquitectos, la gente que estaba haciendo la redacción entonces de lo que tardó todavía mucho en ser el código técnico, y la gente levantándose aquí pidiendo seguridad jurídica, que le dijesen exactamente como las NTE, cómo tenían que ser, y renunciando la profesión a asumir la redacción del código técnico, que es lo que debería haber sido. No lo hicimos entonces, fuimos cobardes y lo estamos pagando. Hagámoslo ahora, que hemos visto lo que es el código técnico. No lo penséis nunca que es un documento cerrado, es al contrario, es abierto, y muy abierto si se va, lógicamente, con razonamientos, etcétera. Y por tanto, yo lo que diría es, no lo dejemos, el código técnico no se puede hacer y ya no se puede hacer bioconstrucción. No, cambiemos el código técnico para hacer bioconstrucción. Está hablando de lo que además justamente sí que se debe cumplir en el código técnico, que es la parte prescriptiva, que es enunciativa. Y ahí deberían estar ya las cosas de bioconstrucción que sepamos que tienen que ser seguro. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Por tanto, miremos del revés. El código técnico es como es porque en su momento hicimos el tonto. No lo sigamos haciendo. Y vamos a por él. Vamos a por él, a cambiarlo, que sea un documento útil que nos ayude a hacer las cosas. En rehabilitación, en bioconstrucción, etcétera. Entremos en un proceso de cambio y eso además nos permitirá saber cuán seguros estamos de la capacidad de convencer, de justificar técnicamente las cosas que hacemos. Por tanto, cojámoslo del revés, un reto. Venga, vamos a hacer el código técnico de la bioconstrucción. ¿No? Sí, yo me llamo Josep Pujol, otra vez. A ver, yo en mi caso, en el año 2001, caí enfermo. Tengo sensibilidad química, sensibilidad electromagnética, todas esas historias. En el año 2006 asisto al Congreso de Salud y Hábitat organizado por GEA. Excelente. En el año 2007 parecía que todo de bioclimática. Yo me presenté intentando vender, y no soy constructor, ni arquitecto, ni promotor, ni nada. Soy agricultor. En biocultura de casas bioclimáticas. Me di cuenta de dónde me metía. Luego, bioconstrucción. He asistido en varios congresos, ya no sé ni cuántos, ni conozco muchos ponentes. A ver, en mi casa se hizo un estudio geobiológico que es una casa convencional, tiene 19 años, construida convencionalmente, 100%, y el estudio geobiológico decía que casi teníamos que cambiar muchas cosas. En esta casa, en el 2007 aproximadamente, en alrededor del jardín había avispas, hormigas, tenía humedades dentro de casa, hongos y de todo. Convencionalmente, es una casa convencional y había todo esto. El estudio detectó los puntos críticos. Entonces yo soy me gusta un poco masoquista, hablando claro. Hice pequeños cambios, es decir, instalaciones eléctricas de las habitaciones, entendí que era muy importante, puse los cables apantallados. Las pinturas, intenté quitar las pinturas. Y lo hice yo, lo hacía yo en los ratos, en vacaciones, fines de semana y todo esto. Y con la ayuda de mi esposa, que es profesora química, con lo cual me ayudaba bastante. Y trabajaba en una fábrica fabricando 18 años aglomerados de melamina. Y luego haciendo una promoción, con lo cual tengo experiencia. Y los campos electromagnéticos de dentro ni os los imagináis. Con lo cual era lógico que petara. Bueno, dentro de casa no pude sacar las pinturas. Me resultaba un trabajo faraónico. Entonces hice un estudio y dije, voy a hacer una prueba. Voy a pintar con pinturas naturales encima. Entonces, con el tema de cromoterapia, ¿qué hice? Que la pintar
lo hicimos nosotros, pero principalmente me aproveché de la sensibilidad femenina. Que fuera mi esposa la que escogiera por su sensibilidad que tiene a los colores, a las pinturas, y ella decidiera realmente qué era lo que nos iba mejor a todos. Espectacular. El cambio, por ejemplo, en las humedades que tenía donde había hongos, puse cornisas de yeso, controlé las temperaturas, controlé las humedades, ventilando según veía si había una habitación con exceso de humedades, y a partir de ahí, cambiando el jardín también, digamos más armonía, trabajando siempre con cosas naturales. Había muchos gatos, siempre tenía los gatos allí en el jardín, y resulta que ahora en vez de gatos tengo pájaros, en vez de hormigas, que no he hecho nada, no he hecho ningún tratamiento, ni ahuyentadores, ni nada. En el momento que cambias y pones elementos naturales, y por eso digo, en una casa convencional al 100%, pequeños cambios naturales aportan grandes beneficios. Y lo más importante es que si hay una conciencia familiar, esto se multiplica por X. Simplemente lo que decíamos antes, los petits canvis son importantes. Sí, quería comentar que respecto a sacar las pinturas acrílicas o las pinturas sintéticas, no sé si hay algún medio aquí, pero sería un poco la analogía de sacar las amalgamas que la gente tiene en la boca, ¿no? Entonces, ir a un dentista y que te saque las amalgamas, corres el peligro de que todo el mercurio que tenías ahí quietecito, parado y tal, te lo acabes ingiriendo. Entonces, tiene un proceso protocolario para sacar con mucha precaución las amalgamas para que no te acabes intoxicando con lo que tenías ahí quietecito, te lo acabes tomando de golpe. Entonces un poco sería recomendar lo mismo con las pinturas acrílicas. En Alemania, por ejemplo, cuando hay un caso de estos, pues se ponen una rehabilitación, se ponen unas pantallas de plástico ancladas al techo, o sea, se cierra todo hermético con unos aspiradores que van sacando todo el polvo de la obra. La cosa es high-tech alemana, ¿no? Y aquí pues hay que ir con cuidado porque sacar esas pinturas de golpe, una cosa que tenías allí paradita quieta, que no te la acabas comiendo todo de golpe, todo ese polvo. Entonces, un poco recomendar prudencia con este tipo de cosas. Ya está. Hola, yo soy María Rocarols y quería preguntar, a ver, bueno, no es una pregunta, es como a ver si me podéis ayudar un poco en la argumentación de cara a personas que no están motivadas o no son del sector, cuando les cuento pues un poco pues mis valores como arquitecto, como lo que me gustaría hacer y lo que no, pues en temas de energía es más habitual que me salgan argumentaciones, sobre todo pues en temas de ahorro y básicamente ahorro para aquellos que no son amigos del medio ambiente, ¿no? O que no son las personas que de entrada lo ven como algo muy importante. Pero en temas de salud me es más costoso encontrar argumentaciones que no sea recurriendo al miedo o que no sean cosas de que sea un caso personal, de que tengan un familiar que tengan un problema grande, ¿no? Porque son cosas que a lo mejor el tiempo, como lo desplaza mucho, las causas y las consecuencias, pues es un poco más difícil. No sé, es más una pregunta a ver si tienes como argumentos más de cara a personas que no son entendidas. Sí, puedo contestar yo. Yo creo que es un poco lo que yo he intentado explicar referente a la buena vida o a la belleza. Cualquier persona, sin ningún título de arquitecto ni de nada, puede aspirar a vivir mejor y para ello puede acudir a técnicas sencillas que dan bienestar. Hemos visto que el bienestar, el confort, la salud son términos intercambiables o análogos o que unos llevan a otros. Yo creo que este es el camino desde la educación.
No sé si con esto te contesto. Ya, pero si no, no estaríamos aquí, ¿no? A lo mejor. O sea que... Bueno, es muy bonito decirlo, pero no es fácil llevarlo a la práctica. Hemos de cultivar esta sensibilidad. Claro, cultivar. No nos viene dada por sí sola, la tenemos que fomentar. Por eso venimos aquí, para hablar de ello, por ejemplo. Ya, o yo vengo aquí para hablar de esto, por ejemplo. Dime, perdona. No, que sería en el caso, por ejemplo, de su cliente, ¿no? Porque en su caso, pues la amistad, pues se otorgaba una confianza en ellas. Pero hay otros casos en que es más comercial la relación y tú como profesional sí que ves unas ventajas y ves unos valores que hay detrás del tipo de construcción. Tú estás convencido, pero aquí los términos son muy duros, es pura economía básicamente. Hasta ahora solo valoramos el dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo trasladar estos valores a economía? Con la energía está más demostrado, pero con la salud los plazos son muy largos para poderlo contar al cliente. Educación y tiempo. Y perseverancia, darle al tema el tiempo que haga falta, es generaciones, no estamos hablando de 3 meses o de 3 años, es el tiempo necesario para que la colectividad, la sociedad, vaya cambiando preferencias, vaya cambiando criterios. En este sentido la crisis nos puede ayudar. Otra manera es darle nuevos valores a los materiales o a los productos. Ahora los valores de los materiales y los productos son lo que valen. Mientras funcionemos así, siempre iremos al Brico de Pot a comprar los productos. Cuando le empecemos a dar más cualidades y más valores a los materiales, productos, sistemas constructivos, ¿tal? Entonces es cuando la bioconstrucción o todo esto que hemos estado hablando aquí, habrá demanda, ¿no? Cuando entren más valores, y estos valores son los que debemos educar. Sí, aparte de la educación, hay tácticas pedestres que a veces funcionan, ¿no? Tipo, ostras, pues yo pensaba que querías una casa de verdad y quieres una casa Bulgari como todos. Que dices, no, es que yo pensaba que tú eras un cliente VIP, no guay, ¿no? Como he visto que tienes el coche XL de la serie azul y tal, pero ve que no. Coño, esto duele. Así hemos hecho un par, ¿vale? Sí, y después táctica 2, es que es más caro. Bueno, no tiene por qué ser más caro. O sea, ya muy en serio, el encarecimiento básico está en el diseño. O sea, no en los materiales. Sí que puede haber algún material que porque todavía no hay suficiente demanda y industrialmente no esté suficiente desarrollado o por miedo, que sea más caro. Entonces, utilizas el plan B. Plan B es decir, sí, es un 7% más caro, es verdad. Bueno, ¿y tu salud cuánto vale? ¿Un 7%? Bueno, pues te valoras poco, ¿no? Y como mínimo piensan, ¿no? Y al cabo de 3 días dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo así, ¿no? Funciona, pruébalo, ya verás. Llévalo al absurdo. Y yo te quería añadir otra cosa porque yo he pasado un poco por tu fase, ¿no? Y empezaba con clientes que no estaban muy concienciados. Y como yo estaba, pues contrataba, por ejemplo, un estudio geobiológico sin que ellos lo supieran. Y al principio empecé así. Y yo me quedaba tranquila porque al menos ubicaba los espacios de reposo en zonas que yo sabía que eran buenas para ellos. Igual sí que luego al final de la obra sabían estos temas, pero de entrada yo empezaba como medidas de precaución, pero en silencio, porque también llegué al principio a intentar convencer y es un desgaste energético que tampoco te es bueno a ti, ¿no? Entonces, bueno, tú vas metiendo en silencio y vas haciendo, y es otra manera. Perdón, plan C. Si no te funciona nada, llévalos a una casa que esté hecha con criterios de bioconstrucción. Claro. Y la sensación vende. No sabes por qué, allí se está bien. Dices, ¿qué? Pero bueno. A mí me gustaría añadir algo, y es que yo creo que lo que decía Toni del tiempo, eso es una realidad. Es decir, con la alimentación ecológica ya estamos casi a los niveles, bueno, igual no tanto, ¿no? Pero como con la concienciación energética, ¿no? Es decir, estamos yendo hacia una manera de hacer. Entonces,
el que la salud se llegue a introducir dentro de nuestro ámbito laboral es cosa de tiempo. O sea, es que no nos podemos, o sea, ¿cómo? Es que la gente no lo pide porque no lo sabe, porque no entienden que sus casas les enferman. Entonces, cuando la gente tome conciencia de esto, es que no vamos a estar hablando de otra cosa, es que esto estará incluido en el código técnico como una prescripción de obligado cumplimiento. Las casas no pueden hacer enfermar a la gente. Y es eso, ¿no? Es como poco a poco y entre todos los que creemos en esto, pues, y la gente, y otro tema es que la gente no es tonta. O sea, si tú tienes un mínimo de conocimiento y les puedes explicar por qué hacer las cosas, la gente acaba escogiendo lo que para ellos cree mejor. Y la salud es una cosa importante para la gente, es decir, que tú estés concienciado y sobre todo te creas lo que estás haciendo es fundamental. Sí, una postura es que antes has dicho una cosa muy importante, creo que es básico, y es la gente que tienes al lado. La gente que tienes al lado es básica. Yo me he encontrado gente que desde lo increíble que puede ser un propio matrimonio, de que una de las personas tiene un problema y está muy concienciado y el cónyuge no le hace puñetero caso, al contrario, le machaca, que esto ya es triste, y sales de ahí y dices, y estos viven juntos, y estos aquí se encuentran por el pasillo, porque están a la greña. Y lo más importante son los niños. Yo creo que la gran campaña hay que hacerle a los niños pequeños. Si el niño se conciencia, y ahí creo que es un trabajo ingente que hay que hacer, la batalla está ganada. Es lo que pasó con las basuras, ¿no? En el momento que tu padre vas a tirar la basura y te viene el crío del patrón y dice, això no va aquí, això tires aquí, això va a l'orgànica, ya no fas mai més. Nunca más, el grado este de vergüenza es brutal. También te encuentras en este momento que tú estás discutiendo una wifi, un teléfono móvil, y te viene el chaval de 15 años y dice, pues yo me he puesto en la legislación de no sé qué, que son 100.000 nanoteslas, no 100. Y dices, anda la puñeta, porque a mí no me quitas el móvil. Esta es otra batalla. Solo una aportación. Yo soy más animal, y cuando soy más animal, solo hay que hacer una prueba muy sencilla. Es una prueba de kinesiología. Es muy fácil. Ustedes cojan, sobre todo a las mujeres, que toquen una pared con la mano izquierda, pintada con pinturas naturales, o que sea bioconstrucción, y luego otra pared con la mano izquierda, y con la derecha aguanten un peso. A ver, cuando ven donde tienen más fuerza, se dan cuenta de las sensaciones que tenemos y cómo podemos escoger cosas más naturales. Yo me he dado caso, una persona me dijo, el móvil, ¿cuál prefiero? Había comprado uno de última generación. Lo vi tirar el móvil de última generación. Cuando se dio cuenta que aguantaba un 90% menos que con el móvil aguantando la mano izquierda de vieja generación, 90% menos de tiempo aguantando el peso, tiró el móvil. Estas son pruebas muy fáciles, pero que hacen abrir los ojos. Yo cuando lo he hecho con mis hijos, ellos lo han probado, han dado todas las vueltas a las habitaciones, de un lado para otro. Estoy de acuerdo con Carles, es que prueben, porque no sabes. Mi hijo le dio 2 años, 3 años, durmiendo con la cabeza al sur. ¿Qué le petó? No lo sé, ahora ha cambiado. Solo digo esto. ¿Más preguntas? ¿Alguien más? Yo quería preguntaros, así, a todos vosotros arquitectos, ¿dónde estabais cuando se construyó el edificio donde yo trabajo? Porque creo que la realidad que vivimos la mayoría de los ciudadanos de cualquier ciudad, y sobre todo en oficinas, es
penosa y nos pican los ojos y pasamos un calor de muerte y un calor en invierno que no veas, y un frío en verano que es espantoso y la mitad está peleada con la otra mitad porque a unos les da el sol y a otros no y no hay una sola persiana y no hay manera de conseguir presupuesto por unas cortinitas y porque estropean la fachada y porque hay alguien que firmó esa obra y les puede denunciar casi, ¿no? Si se atreven a tocar la estética de ese edificio. Yo creo que, sinceramente, creo que la culpa la tenéis vosotros, yo no sé, ¿o no? Son encargos mal hechos. Pues tiene veintitantas plantas, o sea que es realmente complicado. Pero yo creo que habéis dicho antes una cosa, es que la crisis es quizá una oportunidad de que haya elementos que se vayan incorporando poco a poco, ¿no? Entonces, hay un problema entre lo que va saliendo aquí, que me parece que también se ha citado y que me gustaría que discutierais un poco sobre eso, es entre el miedo y aprovechemos lo que tengamos, ¿no? Del miedo huimos en el fondo, ¿no? O sea, te aguantas la presión un ratito, pero tampoco todo el tiempo, ¿no? O sea, y tampoco puedes cambiar todo. Yo no puedo cambiar nada en mi puesto de trabajo. Lo que puedo hacer es pelearme de vez en cuando con el aire acondicionado, pero poco más. Entonces, ante esa imposibilidad que tenemos la mayoría de modificar las circunstancias en las que vivimos de forma radical, quizás sois vosotros los que podríais aportar, si vosotros que sabéis el 100%, podríais encontrar la manera de que haya 5% en nuestras vidas, como pueden ser las persianas o la penumbra o la cortina, no sé, todo lo que hay. Sí, bueno, yo creo que poco a poco iremos yendo para allí y creo que a nivel de los parámetros que hemos visto antes y toda esta combinación, llegará un día que haremos una certificación, en vez de energética, de salud del propio edificio. Podría hacerse con parámetros. El gran problema en este momento está lo que yo intentaba decir al principio, sobre todo en lugares de trabajo, que vas a medir tu edificio y de acuerdo con la legislación vigente seguro que cumple todo. Ahí está el problema, o casi todo. O casi todo. Igual mides el CO2 a la 1 de mediodía. Sí, bueno, eso sí, porque es voluble, pero tú mirarás el campo eléctrico y las ondas de altas frecuencias y con los parámetros de seguridad y salud todo funciona, seguramente funciona todo. La otra cosa es que a nivel de personal el tema sea otro. De la misma forma que los valores estos de IBM súper bajos, hay gente que más sensible, que estos valores para él son muy altos. Entonces, el valor óptimo de cada parámetro lo determina la persona. Lo demás es un número que se ha pactado con toda la buena intención del mundo o con un rastero que ha cogido una gente que ha puesto el listón ahí, pero como decía Albert, esto puede variar pasado mañana. De hecho, ahora IBM está sacando unas nuevas tablas de valores que son diferentes de lo que os he explicado, porque han evolucionado en 6 años y han visto cosas nuevas. Algunas cosas son más restrictivas y otras son más amplias, ¿no? Estamos evolucionando continuamente en esto. ¿Y esas tablas están publicadas? No, todavía no. Tienes que apuntarte a más. Del 2013, sí. No, yo quería decir que en estos edificios lo que pasa cuando, en tu caso, ¿no? La única forma de arreglar esto es que os plantéis todos y os vayáis del edificio. No, sí. Esto no puede pasar porque concienciados dentro de este edificio estás tú y algún otro, que tendréis que convencer a los usuarios para hacer una mani e iros del edificio, ¿no? Cuando haya la certificación esta que dices, entonces el edificio quedará obsoleto y ya está. Pero esto aún falta tiempo. La única forma de luchar contra estos edificios es que pasen lo de las lipoatrofias, que la gente enferme, entonces se desalojan. Si no, el usuario tiene que plantarse, ¿no? Es una utopía, claro. Pero bueno, tú ya estás convencida. El problema no es mío, el problema es vuestro, ¿no? ¿Sabes? Yo soy una víctima. No, no, pero el problema es que se construye conforme a norma de una manera que un poco tonta, porque, entiéndeme, porque hace mucho más calor en el lado donde da el sol que donde no. O sea, eso es así, ¿no? La norma no... No, Yo quiero añadir una cosa. Igual que se hacen los cálculos de análisis, no sé si lo he visto. ¿Le puedes pasar el micrófono? Para mí la idea un poquito sería, igual que ahora ya se está entrando, que no todo el mundo lo hace, cálculos de análisis de ciclo de vida, ¿no? Que tú contemplas pues todo el ciclo desde la extracción de los materiales,
todo el proceso hasta que llegan a obra, hasta la demolición. Y estos son unos números y entendemos más las cosas por números, porque en realidad cuando hablas de salud, causa-efecto, como bien decía alguien por allí, no es inmediato. Entonces sí que hay personas más sensibles o que realmente el sentido común y que no te encuentras tan a gusto en el trabajo por esas condiciones que describes, y eso es obvio, pero ese edificio cumple la normativa. Entonces yo pienso que ahí el día que se pueda cuantificar de verdad ese análisis del ciclo de vida una vez has entregado el edificio, los gastos que te supone a nivel de baja de productividad, a nivel de bajas laborales, a nivel de las consecuencias en la salud que tienen las personas, y que eso ya no tiene nada que ver con el arquitecto, tiene que ver con, no sé, el gerente del edificio, de la empresa o quien le corresponda, ahí los números darán un vuelco. Entonces se hará un poco, haciendo un símil así rápido, como lo que pasó con el tabaco, 20 años luchando contra algo que ya se sabía y ahora la noticia de hace 2 semanas, es que no se puede fumar ni en la mesita de delante de la puerta del bar, porque la universidad, creo que la Pompeu, ha hecho un estudio que justo estando fumando fuera, dentro estás midiendo todavía concentraciones muy altas de compuestos volátiles. Entonces están diciendo, bueno, vamos a hacer una normativa que estén de 3 a 5 metros ya las mesas casi en medio de por donde pasan los coches. Son esas cosas que dices, pero esto era impensable hace unos años. Entonces, de alguna manera, en los edificios, hasta que en sanidad no le cueste más mantener a esas personas enfermas, no sé si me explico con lo que quiero transmitir. O sea, siempre el tema de costes es un tema de costes en definitiva, porque las construcciones técnicamente están bien resueltas, y yo estoy de acuerdo con Carles. Los edificios que vamos a ver, excepto humedades relativas y CO2, la mayoría cumplen las normativas, la mayoría. Simplemente, pero claro, tú coges una medida relativa y la barajas con los materiales sintéticos y la barajas con los campos magnéticos y eléctricos que están todo dentro de la normativa y la tenemos liada. Pero ahí está un poco. Entonces yo pienso que hay que mirar ese análisis del ciclo biológico, ¿no? De cuánto cuesta en salud y cuánto cuesta en dinero, y a lo mejor por ahí se podría entrar un poquito más. Yo creo que esto abre... Sí, y creo que hay otra asignatura pendiente, que ahí sí podemos hacer cosas, y es que ya es hora de que en las escuelas se empiecen a explicar estas cosas, ¿no? Porque es que nadie nos lo ha explicado. Yo cuando estudié no me explicaron ni madera, no había. Yo decía esto, Carlas, y me tengo que me tengo que retractar. Porque estamos haciendo un trabajito de recopilación de materiales y de características y relacionado con el tema del ciclo de vida, que este es otro problema que nos encontramos mucho. Es decir, cuando tú te metes a trabajar en bioconstrucción y empiezas a pedir según qué, ¿no? Pues no te dan nada. O sea, tú pides, vale, ¿y esta cola qué trae, no? Y acabas llamando al químico de la empresa, ¿no? Y hablando con él porque la ficha no me explica lo que... O sea, es un poco un trabajo de chinos, ¿eh? Pero he encontrado cosas en los apuntes de la escuela. O sea, yo me tengo que retractar, porque yo cada vez que venía a un congreso o estudiava algo nou i pensava, i decía, com pot ser que això no m'ho hagin explicat, no? I als apunts del Construcció 4 del Manyà hay un capítulo que se llama Ecología de los materiales, reciclaje, análisis del ciclo de vida, y yo hace cuánto que acabé ya, o que hice aquella asignatura. A 23 años. ¿Vale? O sea, sí me hablaron. Lo que pasa es que la tendencia global de la escuela no iba por allí, pero me hablaron de muchas cosas, ¿vale? Entonces, también como técnicos tenemos que estar ahí abiertos a recibir toda esta información y a tener ganas de aprender y ampliar, ¿no? En Raimon Torres feia una assignatura de construcció en terra a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Sí, yo quería... Es muy rápido. Un poco como, o sea, el tema del análisis de los costes, de la calidad de los ambientes interiores, pero, o sea, en el sentido de no tanto los costes que acaba suponiendo en sanidad a nivel estatal, sino costes más directos para, por ejemplo, un edificio típico de oficinas que tienen, bueno, que es un caso muy prototípico y que se puede tipificar y extender, pues cómo acaba repercutiendo en los presupuestos de esa empresa que tiene ese edificio corporativo o de ese parque empresarial, por lo tanto, en el precio metro cuadrado que está ofreciendo. Si hay algún tipo de estudio en esta línea, ¿lo sabéis? Sí, los edificios que se están haciendo a nivel normal, a nivel de oficinas no te sé decir, pero a nivel de viviendas,
teniendo en cuenta, o sea, cuando haces una comparación, tienes que hacer una comparación con todos los parámetros, porque este es el último de la estampita, que estamos comparando una vivienda de bioconstrucción con otra que no tiene las mismas propiedades, ¿vale? Si tú buscas a igualdad de condiciones de transmisión térmica de pared, a igual de condiciones de transpiración y tal, entonces compara, no una pared de 15 más cámara más un pladur contra no sé qué, ¿no? Ahí está el tema. Si haces esta comparación, el metro cuadrado oscila más o menos unos 25 euros, por ahí, con todas las comillas que quieras y el tipo de calidades estándar que quieras, no es mucho más caro. Sí, a ver, yo quería... Bueno, me parece... No, yo creo que el coste de la salud de esta mañana hemos dejado bastante claro que cuesta dinero en impuestos a la salud pública catalana, pero mucho dinero, mucho dinero. Lo que sí que entiendo que es difícil, y un poco, o sea, donde creo que hay un problema es en la estanqueidad del aire. La estanqueidad del aire, si se hace un blower door test, todos sabemos que aquí estamos en 3 volúmenes hora. Y una casa pasiva son 0,6 y la gente no se pone enferma. Claro, eso en el coste en euros persona mes, para mucha gente pues no es importante, pero para hay un 20%, un 25% de la gente que esto es dinero. Y esto hay que irlo resolviendo. Lo que está muy claro es que cuando estamos más eficientes tenemos que ir mucho cuidado con las condensaciones. Pero, quiero decir, existen barreras al vapor, abiertas a la difusión del vapor, inteligentes. Esto existe en el mercado y tal. Evidentemente es un invento alemán porque era muy delicado el problema ahí. Yo creo que las Intelo nosotros las hemos colocado en Cataluña. Vale, no son muy baratas, se colocan y te quedas muy tranquilo. Y ya está, y esto te permite hacer la casa más eficiente y ahorrar en el bolsillo del consumidor y por lo tanto en los costes sanitarios. No es tan complicado. Sí, Ricard, soy arquitecta. No, respondiendo un poco a tu observación de tu edificio, en vez de dar una reflexión tipo técnico, hay una reflexión más de tipo, digamos, social o desde el punto de vista del usuario. Los arquitectos cometemos muchos errores, evidentemente, pero como han demostrado ellas dos, no mandamos en la totalidad del proyecto y su ejecución de la obra. A ellas les han cambiado, por ejemplo, el tema de la cubierta, ¿no? El machembrado que había entre viga y viga, y no han podido poner el que el proyecto mandaba. En tu caso me ha hecho recordar uno que yo viví, no como arquitecto, pero sí conocí al arquitecto de una biblioteca que se hizo, que era una gran fachada de cristal dentro de una iglesia gótica derruida. No se restauró la iglesia, sino que se hizo un edificio maclado dentro. En el proyecto había todo un cortinaje para proteger esta fachada de cristal. Esta biblioteca debe tener 15 años, todavía no está. Y los usuarios y los trabajadores estamos sufriendo lo que tú has contado de tu edificio. Un edificio, por otro lado, que tiene muchos años, si no me equivoco, hace pocos años se reformó toda la fachada y habría que ver si en el proyecto había esta protección que no se ha llevado a cabo. Es decir, el fondo es que yo cuando estaba delegado en el Colegio de Arquitectos en el Pirineo, en la SEU y en la Junta de Lleida, uno de los problemas que yo planteé, que me parece que es muy importante, que entiendo yo que desde el colegio se ha debatido poco, es la competencia en un proyecto, desde que se hace el proyecto hasta que se termina la obra, la relación, el diálogo entre proyectista y usuario. Aquí hay un conflicto importante, es decir, tenemos en muchos casos muy poco poder. Una vez el proyecto está avisado y tiene la licencia de obra, el arquitecto nos encontramos con... Yo me he encontrado con que me querían sacar hierro de los cimientos, por ejemplo, elementos de los radiadores, etcétera. Ya elementos, digamos, importantes de proyecto de equilibrio, de sostenibilidad, de seguridad estructural. Y ahora hablo del
de la madera ni de los grifos, sino temas más importantes de tipo de sostenibilidad del edificio o de estructural del edificio. Es decir, aquí habría que profundizar en el tema de la competencia. Yo entiendo más que es más el diálogo entre el proyectista y el usuario, tanto si es un edificio administrativo o un encargo desde la administración o es un cargo particular. Este diálogo es fundamental para que no pasen cosas como vosotros os encontráis. Yo solo pretendía provocar, nada más. No intento justificarme, intento explicar por qué a veces nos encontramos con estas situaciones, que deberíamos intentar eliminarlas, ¿no? Pues ahora a mí me gustaría ponerme en el otro lado respondiendo a su pregunta. ¿De dónde hay que sacar el dinero para pagar eso? Del hierro de la armadura. Del hierro de la armadura. Hay demasiado hierro en la armadura. Aquí entramos en el tema de normativa que hablábamos antes. Siempre hay demasiado hierro en la armadura. Siempre. Estoy de acuerdo. Esto es cuando en la UPC hacían un edificio nuevo y me pillaban a mí al ver bien para que esto sea sostenible. Empezamos el primer proyecto, mareábamos a todo el mundo y llegaba el momento en que había que reducir los costes. ¿Y de dónde se van los costes? Pues claro, de esos paneles fotovoltaicos, porque se puede. Entonces me decían, bueno, pero si lo ponemos ahí, ¿de dónde lo sacamos? Y decía, del hierro de la pantalla. Hombre, y luego de los forjados. Hombre, digo, no, vamos a tener el producto y vamos a quitar hierro. Porque además luego, ¿tú qué estás pagando con esto? Estás pagando un coeficiente de seguridad. Yo tenía un cliente muy listo que cuando le venía con un cambio en la obra me decía, pero ese dinero es para ti o es para mí. Lo entendéis, ¿no? Decía, o sea, ¿esto te sirve para mejorar las cosas que tú tal y salva tu seguridad o me va a dar a mí una mejor calidad de vida? Bueno, eso hay que mirarlo de esa manera. Nosotros tenemos que rehacer como arquitectos nuestro pacto con la sociedad, porque lo hemos hecho muy mal. Y en este momento la sociedad, no sé por qué todavía no nos escupe cuando pasamos, porque hemos sido colaborador necesario de esta crisis en la que estamos, porque teníamos una responsabilidad social que no la hemos utilizado, porque en otro tiempo cuando pasó eso mismo desde ese colegio se gritaba y ahora se ha callado. Y cuando digo el colegio no digo el decano, digo todos, porque el colegio somos todos. Y hemos de rehacer nuestro pacto con la sociedad. Ya no podemos explicar que hacemos proyectos básicos. Nuestro negocio no es construir edificios, nuestro negocio tiene que ser la habitabilidad. Yo entiendo que cuando le decimos, no, es que el problema no ha sido pues, con el constructor, no, el problema es nuestro. Que esta gente esté bien, aparte de que mejorará la calidad de la vanguardia, no estará tan mala leche, pero claro, como están metidos allí dentro, digamos, aparte de que los beneficios serán para todos, pero digamos, nuestra responsabilidad no es con el constructor, no, es con los usuarios que entran en cualquier edificio aunque no lo hayamos hecho nosotros, ¿no? Y yo creo que además todo eso, aparte de hacernos necesitar ese pacto, nos va a ayudar mucho las cosas que se hablan aquí, ¿no? Y fijaros que la gente no va al supermercado a comprar qué comer. Bueno, ahora ya otra vez sí, ¿no? Pero en realidad va a la farmacia. ¿No os habéis fijado que los alimentos se venden como salud? Como esa relación casi con el medio, las vacas, no sé qué pastos fabulosos comen, no sé dónde, etcétera, la leche es sana y el danacol te da no sé qué. O sea, fijaros que en realidad no vamos al súper, vamos a la farmacia, a la parafarmacia, ¿no? Hay una sensibilidad en temas de salud, de calidad de vida, que yo creo que lo hemos de coger. Nuestro negocio debe dejar de ser construir edificios para la habitabilidad de la gente, porque si no, ¿quién sabe de eso? ¿Quién sabe de eso si no somos nosotros? Y ese es un tema, el de la bioconstrucción, el de la salud, del hábitat, digamos. Ya digo, además de ser una salud no solo del interior, sino también del exterior, como he defendido en la ponencia, que eso yo creo que nos da los lienzos, los materiales, los mimbres para construir esa nueva relación que tenemos. Yo creo que es al revés, no lo veo como una dificultad, sino como una cosa plenamente a favor y que creo que tenemos la sociedad concienciada, ¿no? Obviamente desde los niños, pero también desde los niños como sujeto en el que esas agresiones se ven mucho más, o la gente mayor, que eso lo entiende mucho más, ¿no? Porque iba a decir la opción D, es preguntarle, ¿no te has fijado que cada vez tienes más alergias? Entonces todo el mundo se lo piensa un momento y dice, pues es verdad. O sea, y hay esa sensibilidad y esa preocupación. Yo creo que este es uno de los instrumentos, la salud del hábitat, digamos, que nos puede ayudar a relacionarnos mejor con la gente, porque hemos de rehacer esa relación con ellos, dejar de ser constructores de edificios, dejar de explicar proyectos básicos de ejecución, dejar de hablar de armaduras de acero. Eso ya se supone que lo sabemos hacer, faltaría más, ¿no? Y empezar a dedicar los esfuerzos, el dinero, las intenciones en mejorar la calidad de vida. Estoy totalmente de acuerdo y esto me hace pensar que Mireia, ahora tendremos que acompañar a Ana para vaciar el edificio.
Sí. Ya un halo de esperanza, va. Que ya hay algún promotor de verdad, no un especulador venido a promotor, que se está planteando muy seriamente que en el momento que empiece a arrancar algo, tiene que ser desde el punto de vista de construir con el parámetro de salud. Bueno, han llegado ahí a través de poder vender, que me es igual cómo lleguen, ¿no? Si es marketing, pues marketing, pero a mí me decía el otro día una promotora que decía, pues el día que consigamos que en vez de irte a comprar un coche, que yo lo compro porque tiene 7 airbags, que es, bueno, es una mica igual, porque ya está bien, a que pueda vender un piso diciendo que no tiene campos electromagnéticos o campos eléctricos, pues habremos llegado ahí, ¿no? Y ya hay quien se está planteando esto y será un diferencial. La crisis en eso nos ayudará. Bueno, me parece que tenemos que cerrarlo aquí. Nos hemos pasado de tiempo todos y la verdad es que ha estado muy bien. Yo he aprendido mucho y gracias a todos por participar.